Seguimos informando en ProAgro y a esta hora ya recibimos en nuestros estudios al licenciado Federico Rabino, porque hoy, licenciado, ya estamos cumpliendo un año de un evento que lastimosamente, tenemos que decir, sigue lastimando mucha gente y sigue afectando al mundo entero, lo que tiene que ver el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Muchas gracias por venir, buen día. Buenos días, Silvia. Primeramente, muchas gracias por la invitación nuevamente. Creo que es la tercera vez que estamos acá compartiendo sobre la misma situación. Y sí, efectivamente, el día de hoy se cumple un año del inicio de la invasión de Rusia a territorio ucraniano. Bueno, ¿qué pasó en el mercado hasta ahora? Vamos a un resumen, Federico. Primero del mercado global y luego siempre estamos pendientes, ¿no? Y que vos siempre nos pudiste compartir también el impacto directo sobre Paraguay. Bien, el impacto en sí fue negativo. Desde un primer inicio el impacto fue completamente negativo. Vimos un incremento de los precios de todos los commodities, específicamente y especialmente lo que está relacionado al crudo del petróleo, lo cual hizo que afectara negativamente al proceso inflacionario de todos los países alrededor del mundo, no solamente el nuestro. Ahora, a nosotros nos afecta de sobremanera debido a nuestra situación de ser un país sin litoral marítimo y que todos los productos relacionados al crudo del petróleo vienen de la importación. No solamente lo relacionado al crudo, sino también lo relacionado al precio de los alimentos. Al haber una escasez generada de forma no es generada de forma natural, sino que es generada a raíz de esta situación, dado que tanto Rusia como Ucrania se posicionan en los primeros puestos como productores y exportadores de trigo, maíz y de diferentes otros productos, como también Rusia es uno de los mayores productores de fertilizantes. Y eso a nosotros por sobre todo nos afecta más en el sector del agro por una situación en particular. Nuestro segundo mayor proveedor de fertilizantes es Rusia. El primer mayor proveedor que tenemos de fertilizantes es Brasil, que tiene como una cuota del 27,7% del mercado nacional, pero el principal proveedor del Brasil es Rusia. Entonces, esta problemática viene concatenada y viene encadenada a una serie de problemas generadas a raíz de una invasión que lamentablemente, tengo que decirte, no tiene fecha de caducidad. Y veíamos justamente también las convocatorias, los anuncios de que esta semana, justamente al año, se estaría empezando a renegociar esto tan importante que tiene que ver con el corredor de alimentos, el corredor de granos, que fue algo que desde que empezó el conflicto estuvimos todos pendientes de que lograra salir alimento que se produce en esa zona y bueno, se tuvo que estar renovando, se tiene que volver a analizar. ¿Cómo estamos en ese escenario? ¿Cómo observás vos a los dos actores, con la predisposición de los dos actores en este proceso de renegociación? Bueno, a mí me gusta que toques la cuestión de la predisposición porque el presidente Putin hace unas semanas atrás tuvo una reunión con sus líderes de la Federación Rusa y él exclamó lo que básicamente pretende realizar en lo que va con relación a este conflicto y es seguir el conflicto hasta su final. ¿Cuál es el final? Es incierto, no se puede predecir, pero él ya ha dejado bastante claro que Ucrania es territorio histórico de Rusia y que no va a permitir que nadie le determine qué es lo que se tiene que realizar con ese territorio. Y prueba de eso tiene que ver, por ejemplo, que se ha retirado de los acuerdos de New START, que eran los acuerdos por el cual Estados Unidos y Rusia habían acordado, valga la redundancia, controlar la producción y control de armas nucleares. Entonces también existe esa posibilidad de la utilización de armas nucleares. Ahora, el papel aguanta todo. Eso quiere decir que nosotros podemos sentarnos a negociar nuevamente sobre el corredor de granos, pero eso no significa que yo voy a cumplir con lo que está estipulado en ese acuerdo. Ya lo vimos, ya se hizo, fue prácticamente nada el resultado de esa primera negociación y si nosotros vemos hoy en día el mapa y de las invasiones rusas, lo que podemos observar es que hay un plan bastante claro que yo ya lo había dicho hace un año atrás, que es dejar a Ucrania sin salida al Mar Negro. Y eso perjudicaría nuevamente a lo que tiene que ver al comercio internacional y específicamente al comercio mundial de granos, que de por sí es algo bastante complicado porque existen países que dependen prácticamente de todo, de toda su alimentación dependen de estos dos países porque importan la gran mayoría de sus productos.
Y está después otro punto también que tenemos que analizar que tiene que ver con el miedo de los actores del sector privado, porque las minas, recuerdo cuando se habilitó finalmente el corredor para sacar los granos desde la zona del Mar Negro, asustaron a los buques, los barcos que deberían sacar los alimentos porque tenían miedo. Por más que estaba en papel, como decís vos, el sector privado no quiere meter su equipo ahí, ¿no? En logística también afecta desde ese temor, ¿no? En infraestructura. Totalmente. Y no solamente con el corredor de granos. Si nosotros nos ponemos a analizar cuáles fueron las principales zonas afectadas desde el inicio del conflicto, fueron zonas rurales, fueron zonas de producción. Había una estipulación de producción en el mercado bastante alta previo al inicio del conflicto, pero cuando inicia nuevamente el conflicto, las principales zonas afectadas fueron zonas rurales. Los propios productores no podían producir porque no sabían en qué situación se encontraban, tenían que huir de sus lugares de trabajo, de sus hogares para poder refugiarse. Estamos hablando de un conflicto que ya ha logrado más de 2 millones de migración forzosa y por ende también tenemos las minas en el Mar Negro, que no se sabe con exactitud en dónde se encuentran, por ende sacar un barco en esas circunstancias es bastante peligroso y puede generar cualquier tipo de catástrofe y además de pérdida de producto. Hablando de producción, justamente ya que mencionas, ¿tenés alguna estimación respecto a cuánto varió, a cuánto se dejó de producir en área, en volumen, sobre todo lo que tenga que ver con commodities agrícolas en esa zona? Realmente la cantidad no te sabría decir porque va variando constantemente, ¿no? Dependiendo del tipo de información que se tenga. Acá hay que tener en cuenta un factor muy elemental que tiene que ver con la veracidad de la información que se puede llegar a recabar por parte de un gobierno que está catalogado como autoritario, que es el gobierno de Rusia, y otro gobierno que está en el exilio, que es el gobierno de Ucrania. Entonces, las estimaciones, sinceramente, no las tengo ahora mismo y los porcentajes... Pero sí nos hablas de una disminución. Pero sí hubo una disminución bastante considerable y eso se ve por la problemática de los precios y de la problemática de los precios correspondientes a lo que es salud alimentaria y por sobre todo por la cantidad de países, específicamente los que se encuentran en el Medio Oriente como Eritrea, como el Líbano, que hoy en día la están pasando bastante mal por esta cuestión relacionada a los alimentos. Justamente eso fue un tema que habías tocado en nuestro último encuentro también, Federico, que tiene que ver con el peligro de hambre Sí. alrededor de esta zona, además de en esa zona, ¿no? Considerando que son productores y considerando que afecta justamente, como vos lo decías, Paraguay necesita fertilizantes que vienen de allí, otros países también, o sea, hay una dependencia, hay como una dependencia, realmente no podemos decir es tan lejos y no nos afecta. No, y eso fue cambiando con el tiempo, ¿no? Dentro de las relaciones internacionales hay un paradigma que es el de la interdependencia compleja y es eso lo que nosotros estamos observando hoy, cómo eventos que se producen al otro lado del océano nos afectan directamente y es que hoy en día estamos, quieramos o no, estamos completamente interconectados entre todos los países que forman parte del escenario internacional y lo que no pude observar porque estuve investigando en estas últimas semanas es que sí hubo un cambio con relación al porcentaje que había ya de incremento del precio. En una primera entrevista que habíamos tenido yo te había dicho que al puerto de Ciudad del Este llegaba con un incremento del 300%. Entonces eso quiere decir que si no hubo variación, porque no encontré información relacionada a eso, significa que sigue estando con la misma situación y eso afecta, queramos o no, a la producción de alimentos locales. Ahora, toda esta situación internacional puede o no favorecernos a nosotros como productores, porque de esa manera se podría o no, de vuelta, todo está acá, se tiene que poner en duda, a cubrir esos mercados que hoy en día están dependiendo exclusivamente y ahí depende de un montón de factores. Depende de los productores que se tenga la producción necesaria primeramente, pero también depende del gobierno, específicamente del área del Ministerio de Relaciones Exteriores, de que pueda lograr aperturizar esos mercados y de establecer algún tipo de acuerdo preferencial con estos países que están necesitando alimentos. Tal como hizo Brasil, que Brasil, recuerdo, apenas empezó el problema, Teresa Cristina inclusive viajó para encontrarse con Rusia y ya adelantarse a los pedidos de fertilizantes que justamente iban a necesitar. Así mismo.
Federico, con relación a lo que tiene que ver, vamos a decirle ahora en adelante, veíamos hace, no sé si fue 1 o 2 semanas, que Ucrania hacía una denuncia nuevamente de que Rusia estaba poniendo trabas para justamente la salida de algunos barcos con alimentos. Ahora, a la ONU el pedido, papel de la ONU en esta situación, en las mesas en las que llegaron a encontrarse autoridades, ¿cómo lo viste, vamos a decirle, cómo lo ves en adelante para lo que supuestamente esta semana tendrían que sentarse nuevamente a renegociar? El papel de la Organización de las Naciones Unidas realmente ha sido deplorable, pero esto viene siendo un papel desde hace bastante tiempo, no es nuevo. Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, lo único que ha dicho y las últimas declaraciones que ha realizado fue de condenar los ataques y las constantes agresiones por parte de Rusia a Ucrania, pero tampoco puede dar ningún tipo de solución. Acá el único organismo o suborganismo dentro de las Naciones Unidas que puede llegar a lograr algo es el Consejo de Seguridad. Ahora, el problema con el Consejo de Seguridad radica en que Rusia es un Estado con derecho a veto, por ser un Estado permanente dentro del Consejo. Entonces, cualquier tipo de determinación que se tome con el veto de Rusia no se puede llevar a cabo. Entonces, las Naciones Unidas realmente está atada de manos hoy en día. La solución tendría que ser en una mesa negociadora, pero acá de vuelta viene la situación. ¿Qué fue lo que dijo Putin? ¿Cómo vamos a sentarnos a negociar? ¿Qué grado de confianza podemos tener nosotros para sentarnos a negociar? Porque nosotros tenemos bastante bien claro qué es lo que queremos. Ahora, ¿y qué es lo que ellos quieren? Y es anexar el territorio ucraniano. Eso es algo que él lo viene diciendo desde el inicio y previo al inicio del conflicto. Ya nos hablaste de lo que pasó en este año, necesito un resumen del impacto sobre Paraguay también. Ahora, ¿cuáles son los factores a los que tenemos que prestarle mayor atención de ahora en adelante a un año de la guerra, por una situación de guerra que se está viviendo allí, ¿no? ¿Dónde tenemos que mirar en estos momentos? ¿Qué factores tenemos que estar prestando la mayor atención? Y el primer factor es cuáles son las determinaciones y los movimientos que va a realizar el gobierno ruso. El primero de ellos, como te había mencionado recién, fue esa retirada unilateral a los acuerdos del New START, que fue un acuerdo firmado en el 2010. Ese ya es un punto de partida de cuáles pueden ser las siguientes acciones a tomarse. Después hay que ver también cuál es el avance militar en tierra que haga el gobierno, el ejército de la Federación Rusa propiamente, y cuál podría ser la reacción. Acá hubo una situación que realmente puede generar mayor conflicto y mayor crispación, que fue la visita del presidente de los Estados Unidos al presidente ucraniano que está en el exilio. Y eso deja un mensaje bastante claro, mientras que por el otro lado, Putin se reúne con el máximo jefe o líder de la diplomacia china. Entonces es como que estamos volviendo a ver algo muy parecido a una guerra fría, pero de una forma mucho más confrontativa y mucho más directa entre dos actores, mientras que los demás están a la expectativa de qué es lo que va a estar sucediendo. Como estamos hablando de un líder que es impredecible, porque Putin siempre fue impredecible en su forma de actuar, realmente esa retirada unilateral podría ser un primer esbozo a qué tendríamos que apuntar o qué tendríamos que observar para poder tratar de determinar cuáles podrían ser las siguientes acciones. Y hay que dejar algo bien en claro, o sea, la posibilidad de una amenaza nuclear no hay que dejar fuera de la mesa. Y más con la retirada de Rusia ahora. Exactamente. Federico, muchísimas gracias por este resumen. Te vamos a seguir, bueno, ojalá no te tengamos que seguir molestando por este tema, ¿verdad? Ojalá podamos decir que ya se va a terminar, pero bueno, si hace falta, seguimos en comunicación. Silvia, muchísimas gracias por la invitación nuevamente.